Ahí. Yo me pasé a mi celu, así que no los alcanzo a ver a todos, pero por la fe confío. Están. Vamos a orar y empezamos. Padre, gracias por el tiempo que nos das para poder compartir, ser de estímulo, Señor, unos a otros y alentarnos, Señor, al amor y a las buenas obras. Lo necesitamos porque aunque tú nos salvaste, nos transformaste y te amamos, Señor, realmente queremos vivir para ti. Seguimos luchando con el pecado de nuestro corazón y hay deseos engañosos que nos confunden, que nos llevan, Señor, a donde no querríamos ir, que apagan nuestro deleite en tu persona, que, Señor, cambian tu verdad por la mentira, y cuánto necesitamos de la familia de la fe, de otros hermanos que Señor uses en nuestra vida para exponer eso y para alentarnos, ayudarnos, Señor, a luchar. Y te pido, Señor, que este tiempo de estudio pueda servir para esto mismo y que, Señor, en aquellos que tú has salvado se pueda reflejar el poder de la cruz en vida santa, Señor, que te lleven gloria a ti. Te pido que nos ayudes, que podamos ser prácticos en lo que vamos a compartir y que podamos crecer por tu gracia. En nombre de Jesús, amén. Bueno, la semana pasada les subí en el Classroom la sección que íbamos a estar estudiando juntos en la materia, o en este momento de culto, y mi idea es que cada semana ustedes puedan anticiparse al culto leyendo esa parte del apunte. No es mucho, suele ser una página más o menos. Yo se las puse de nuevo y ahí tienen lo que vamos a estar estudiando juntos esta mañana. Además de ponérselo ahí como una herramienta, se los puse como un requisito también. Si se dieron cuenta, en el Classroom tienen en la parte de culto de vida una tarea, la tarea 1, donde tienen que responder la pregunta si leyeron esto que les puse, si pudieron compartir con su compañero de rendición de cuentas y si pudieron hablar con su mentor sobre estos temas. Entonces, cada semana vas a tener que responder esto. Y bueno, la idea es poder ayudarte a hacer algo que en muchos casos no es algo que solemos hacer, que es rendir cuenta por nuestra vida espiritual, y esto va a servir como una herramienta para esto. Así que presta atención, es parte de tu nota de vida también, así que Josu lo va a estar supervisando, él te va a estar buscando si es que ve que no lo estás haciendo para que lo hagas. Bueno, ahí subí ya la segunda partecita, y si lo pudieron leer, es una continuación de lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada abrimos en Filipenses capítulo 2 y hablamos sobre el llamado a esforzarnos para nuestra salvación, para nuestra santificación? Y yo leía, ahí hablábamos sobre esa aparente contradicción. La salvación es una obra que Dios hace en nosotros y a la vez esta pieza, la parte de la santificación, Dios la hace a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra disciplina. Entonces, los pasajes son muy claros, ¿no es cierto?, en el llamado puntual que Dios nos hace a poder crecer. Hoy vamos a mirar otro pasaje, pero antes de mirar el pasaje, quiero volver a ese apunte donde estamos mirando lo que Jerry escribió sobre este tema. Y quiero leerte algunas partecitas, porque en nuestro tiempo estamos viviendo una corriente, estamos enfrentando una corriente que lo que nos dice es que si yo digo que la santificación depende de mí, entonces estoy anulando la gracia. Si yo digo, ¿no es cierto?, que sí el creyente tiene que disciplinarse y esforzarse, está volviendo a la ley, y nosotros ya no estamos más bajo la ley, estamos bajo la gracia.
Esta actitud y este argumento ha hecho que hoy en día haya un desprecio por los mandamientos de Dios. Y este argumento, ya no estamos bajo la ley, parece que alimenta más el sentir general que la gente hoy tiene, y es que no queremos escuchar que eh, necesitamos obedecer. Lo que queremos escuchar es que tenemos que hacer aquello que deseamos hacer. Entonces la idea que hoy se presenta es, mira, no es que tenés que obedecer a Dios porque hay una imposición externa. Ya no es más así, no estás bajo la ley. Ahora tenés al Espíritu adentro y el Espíritu forma en vos los deseos que te hacen obedecer. Entonces no tenés que obedecer por mandato, no tenés que estar forzado a obedecer, tenés que hacerlo por iniciativa propia, porque eso es lo que agrada a Dios. Si no lo haces por iniciativa propia, sos un fariseo que hace lo que se dice, lo que hay que hacer, pero no hace lo que quiere hacer. Pero la pregunta, ¿no será que hemos distorsionado ese pensamiento un poco? ¿No será que hemos llegado a despreciar algo que es vital para la vida cristiana, que son los mandamientos? ¿No será que no estar bajo la ley no significa que no estamos sin ley? No significa que no hay mandamientos que debemos obedecer cuando no queremos obedecerlo. ¿No será que la clave de la vida cristiana no es esperar a sentir algo, sino a hacer algo que no quiero hacerlo, pero que me sujeto a la voluntad de Dios para hacerlo? Y en eso mis sentimientos son transformados. Y eso es exactamente la realidad. La realidad es que la vida cristiana requiere un esfuerzo que me lleva muchas veces a ir en contra de mis sentimientos. Y me fuerza a ponerme en sujeción a los mandamientos de Dios. Martin Lloyd Jones escribió esto: la mayor causa... perdón, me salté, ya va a llegar, perdón, la frase de Martin Lloyd Jones. Estaba por leer algo que hoy en día se dice. Se dice esto: la mayor causa de que no estemos mejorando es nuestra obsesión por el hecho de que no estamos mejorando. Hay autores que están diciendo esto: no crecemos espiritualmente porque estamos obsesionados por crecer. O sea, estamos tan enfocados en esforzarnos que no podemos permitir que la obra de Dios suceda naturalmente en nosotros. Entonces, todas estas disciplinas de tener que hacer ciertas cosas ahogan la verdadera vida espiritual. Si uno intenta disciplinarse, solo va a llegar al legalismo. Sin embargo, el legalismo está arraigado no en esforzarse por obedecer los mandatos de la Escritura, dice Jerry, sino en creer que la obediencia equivale a mérito espiritual. El legalista se lo conoce no porque él se esfuerza, porque el creyente es llamado a esforzarse, es el llamado a disciplinarse una y otra vez. El legalista se lo conoce porque él cree que en su esfuerzo él encuentra la seguridad de su mérito para su propia vida espiritual. La gran diferencia es que el creyente verdadero se esfuerza, pero se esfuerza en la gracia. Se esfuerza en la gracia, como lo dice Tito capítulo 2, ¿no? La obra de gracia de Dios en su vida genera en él un estímulo real y un compromiso, pero este compromiso no es deseo necesariamente, es convicción. Muchas veces el creyente no quiere hacer lo que debe hacer. ¿Por qué? Lo dice Efesios 4. Dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, si yo voy a esperar a querer perdonar para poder perdonar, estoy condenado, porque mi corazón malvado no quiere perdonar muchas veces, ¿no? El perdón es la obediencia al mandato del perdonaos unos a otros. Y el perdón no tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con una disposición y una decisión. Los sentimientos van a acompañar al verdadero perdón. Pero este es el principio, ¿no es cierto? El factor controlador es este: el creyente sí se esfuerza, pero se esfuerza por esa gracia que él ha experimentado. El legalista piensa que ese esfuerzo es su vida espiritual. En un ratito vamos a estudiar, vamos a abrir 2 de Pedro capítulo 1. Pero quiero leerte algunas partes más de lo que Jerry escribió. Dice así: el error de la justificación por las obras
está en confiar a las disciplinas de tu propia alma, la salvación de tu alma. Esto es un error. El error, ¿no es cierto?, es pensar que por tu disciplina espiritual vas a ser salvado. Pero lo opuesto de confiar en tus obras no es no hacer nada. Uno dice, bueno, como no quiero confiar en mis obras, entonces no tengo que hacer obras, no tengo que disciplinar. Sino que es hacer todo, pero no poner tu confianza en nada de todo eso. No son las obras lo que está mal, es la fe o la falta de fe, o es la fe en ellas. La confianza en tus obras, eso es lo que está mal. Pero qué peligro tan sutil es este. Lo opuesto a la falsa confianza en las obras no es la indolencia, falta de disciplina y no hacer nada. Es ser diligente y más diligente, tener celo y agregar a tu fe, o añadir a tu fe, como dice Pedro. Lo opuesto a la justificación por obras no es no hacer obras. Lo opuesto a la justificación por obras es ser diligente y añadir a tu fe las obras, ¿sí? Todo parte de la fe. La marca clásica del legalismo es el orgullo en la justicia propia. Si amas el sacar a relucir frente a otros tu espiritualidad para ser alabado por otros, eres un hipócrita. Entonces el problema no está en esforzarte, pero si vos te esforzás porque querés que los otros vean tu espiritualidad, entonces vos sos un hipócrita. Esto no tiene ninguna virtud. Si sirves a Dios y a otros para ser admirados como un súper espiritual, te has vuelto un fariseo. Si mides tu madurez espiritual por tu conducta disciplinada, eres un moralista. Estas son las marcas innegables de la justificación propia y la hipocresía. Esforzarse para obedecer en humildad los mandamientos de Dios no puede ser justificación propia. No es legalismo ni moralismo creer humildemente en las Escrituras e inclinar tu voluntad a Cristo en obediencia. ¿Te das cuenta? De la motivación es el punto. El esfuerzo no es el problema. Esforzarse es parte de la vida espiritual. No te convierte en fariseo, no importa cuánto te esfuerces, no importa cuántas reglas te pongas. Ninguna cantidad de reglas te van a convertir en fariseo. Tener que orar 5 horas por día no te van a convertir en fariseo. Tener que memorizar libros enteros de la Biblia no te van a convertir en fariseo. Te vas a convertir en un fariseo si vos lo haces para sentirte más espiritual. Te van a convertir en fariseo si vos lo haces para que los otros piensen que sos más espiritual. O para ganar una ventaja espiritual. Si lo haces por eso, entonces sos un fariseo. Pero para no ser un fariseo, no es que decís, entonces no lo hago. Sino que decís, lo hago, pero lo hago por la razón correcta. Porque somos llamados a hacerlo. Somos llamados a la disciplina espiritual en todos estos ámbitos. Entonces, abramos ahí en segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1. Y en estos minutos que quedan, déjenme arrancar el estudio de este pasaje y la semana que viene lo vamos a terminar. Segunda de Pedro capítulo 1. Tenés que entender un poco de la perspectiva de esta carta y por eso déjame de introducírtela. Pedro es quien sabe, es el apóstol, está en sus últimos momentos de vida, él lo sabe, él ve llegar pronto la muerte y escribe esta carta a creyentes que están sufriendo persecución y que van a enfrentar mucha más persecución. Él entiende que los peligros que amenazan la iglesia son muchos. Hay peligros externos y hay peligros internos. No solamente Roma es un peligro, para Pedro, en esta carta, los falsos maestros son el mayor peligro de la iglesia. Y estos falsos maestros están introduciendo estas herejías dentro de la vida de la iglesia que ponen en riesgo el desarrollo espiritual del creyente. Y entonces Pedro está haciendo una conexión entre la fe verdadera con la práctica de la vida espiritual.
Y él va a hacer un llamado a estos creyentes a vivir una vida de constante crecimiento, no una vida de indolencia o de pereza espiritual, porque están en tiempos críticos, porque hay un enemigo feroz, voraz, que quiere destruirlos, y porque hay un mundo que necesita el testimonio de esta iglesia. Y por eso esta iglesia tiene que vivir de acuerdo a su llamado, tiene que vivir de acuerdo a esa vocación, y por eso es llamada a esta vida de excelencia en su vida espiritual, en su práctica, en su conducta. Y Pedro comienza de esta manera, déjenme leerle los primeros versículos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que las nuestras. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también. Todo eso fue introducción. Ahora viene el mandato. ¿Sí? Poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es uno de los llamados del Nuevo Testamento a la batalla, a la acción, a la diligencia, al esfuerzo de la vida espiritual para poder llegar a ese gran fin que esperamos. Quiero que caminemos juntos por esto y arranca en el versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que las nuestras. Y sin detenerme en todas las palabras, déjenme solo hacer énfasis en lo que estamos queriendo resaltar. Fíjate cómo los describe a ellos. Ellos han alcanzado esa fe igualmente preciosa que la nuestra. Esa palabra alcanzar puede confundir un poquito el sentido con el que Pedro lo está diciendo, porque alcanzar en nuestro lenguaje parece que es un esfuerzo que ellos hicieron para obtenerlo. Pero la palabra alcanzar, en realidad, larcano, es una palabra que tiene que ver con recibir más que ganar. Alcanzar no tiene que ver con un mérito que ellos tienen, sino con algo que ha llegado a ser realidad para ellos. Es algo que ellos han recibido. Cuando acá se habla de esta fe que ellos tienen, Pedro está diciendo, esta fe tan gloriosa que han recibido, es algo, ¿no es cierto?, que vino de parte de Dios, es una gracia de Dios, por la cual ustedes pueden estar en condiciones de responder a lo que voy a decir más atrás. La vida cristiana es solo posible para aquellas personas que tienen esto que Pedro está describiendo acá, aquellos que tienen esa fe salvadora. Pero en esa fe salvadora no hay ningún mérito en el creyente, ¿no? Esto fue una obra soberana de Dios. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, era esclavo de mis pasiones, de mis deseos, estaba siendo arrastrado por este mundo y la gracia de Dios obró en todo para que yo pueda estar hoy en Cristo, ¿no? Lo que Cristo hizo en la cruz, el mensaje del Evangelio, la obra del Espíritu Santo en mi corazón, la eficacia de la palabra con la que transformó mi vida y me dio nueva vida, todo esto fue la obra de Dios.
Y por eso está diciendo, ustedes lo alcanzaron en este sentido. Ustedes son los que lo tienen. Tienen este tesoro, han alcanzado. Mira lo que dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces Pedro aclara muy bien acá que la fe que tenemos vino como resultado no de lo que nosotros somos, sino de lo que Dios es. Es su justicia nuestra esperanza, nuestra seguridad y nuestra salvación. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, nosotros hemos alcanzado esta fe. Es interesante, ¿no es cierto?, cómo describe esa fe. Es una fe igualmente preciosa que la nuestra. Acá está el apóstol, el gran apóstol, el líder de los apóstoles. La piedra, ¿no es cierto? Bueno, no la piedra. Su declaración fue la piedra. Pero él fue, ¿no es cierto?, en un sentido, el hombre que Dios usó en esa primera era para abrir las llaves, ¿no es cierto?, a los gentiles, a los samaritanos. Él fue el hombre clave en muchos momentos de la historia de la iglesia. Y él dice, mi fe no tiene nada distinto a la de ustedes en esencia. Esa fe, ¿no es cierto?, es la fe a la que nosotros hemos recibido. Creo que parte de nuestro problema en nuestra lucha es menospreciar ese principio transformador que Dios puso en nosotros. Dios puso en nosotros, por su gracia, algo que es parte de su naturaleza, que va a transformar nuestra vida por completo. Y es esa fe, la fe verdadera que está en el Hijo de Dios, comienza muy pequeña, en un momento en donde yo respondo el Evangelio, pero empieza a tomar el control de mi vida, de mis pensamientos, de mis acciones, en tal manera que empuja todas las dinámicas de la vida espiritual para que se garantice que yo voy a heredar el reino, que voy a estar en la gloria, que voy a tener todas las promesas que el Señor me dio. Esa fe que tenemos nosotros es algo precioso, valiosísimo, es un tesoro. Sin esa fe nuestra vida no tiene esperanza. No hay posibilidad de ningún logro, de ningún avance, nada. Pero esa fe, si es una fe verdadera, es una fe que va a resistir. Dice ahí, tenemos la parábola del sembrador, ¿no? La fe verdadera va a resistir la prueba. Y Pedro lo dice en primera de Pedro, ¿no? Mirá en el capítulo 1, dice que somos guardados mediante la fe, y después va a decir que esa fe va a ser puesta a prueba, pero esa fe va a operar en medio de la prueba para producir el fruto que Dios planeó. Y esa fe me va a llevar hasta el final, hasta que yo herede todas las cosas. Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, hace mucho énfasis en el tesoro este de la fe. Así que en segunda de Pedro, ahora está diciendo esto al principio. Esto es lo que nosotros tenemos. Tenemos este principio dinámico en nuestro ser interno, la fe verdadera, que la tenemos, la alcanzamos, la tenemos por la gracia de Dios. Y es igualmente preciosa que los santos, y ahora, que la nuestra. Versículo 2, gracia y paz. Interesante. Gracia y paz es un saludo muy común en el Nuevo Testamento, pero Pedro agrega algo acá, que se multipliquen. O sea, dando a entender, mira, ya está, pero quiero que crezca. Bueno, ¿qué es la gracia? Bueno, la gracia es la fuente de todo bien para nosotros, ¿no? Fue lo que inició nuestra salvación y llevó a cabo todo, y vivimos hoy todo por gracia. ¿Y qué es la paz? La paz es la experiencia presente, el fruto que ganó esa gracia. Hoy tenemos paz con Dios y en esa paz disfrutamos de todos los beneficios de estar reconciliados con Dios. Y acá Pedro habla de la gracia y la paz como algo que tienen que crecer. Mira, lo que recibiste en tu salvación, con todo lo precioso que eso es, no debe terminar ahí. Se debe multiplicar. ¿Y cómo se multiplica? ¿Cómo se multiplica? Versículo 2. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué entorno se multiplica la gracia de Dios para con nosotros? Y la paz que Dios logró para nosotros se multiplica a la medida que yo conozco al Señor Jesucristo, nuestro Dios, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la dinámica es esta. El conocimiento
que podría decir es no solo intelectual, sino es experimental. Es el conocimiento del cual habla Pablo, ¿viste ahí en Filipenses? Cuando dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, a fin para ser semejante a él aún en su muerte. Ahí en Filipenses capítulo 3 Pablo habla de eso. Cuando Pablo dice que él quiere conocer a Jesús, no está diciendo que él quiere saber quién es Jesús, él ya sabe quién es Jesús. Él quiere vivir a Cristo. Entonces, mira, la gracia y la paz se multiplican en nuestra vida a medida que nosotros conocemos más de Él y conocemos más a Él. A la medida que nuestra vida refleja más a Cristo. Vivimos a Cristo y su poder en nuestra vida, eso es lo que Pedro está anhelando para estos creyentes. Esto es lo que mueve todo, toda la intención y todo el esfuerzo por avanzar, por vencer, por matar nuestro pecado. ¿Qué lo mueve? Lo mueve un principio dinámico que fue colocado en nosotros, esa fe verdadera que Dios va a usar para transformarnos, lo mueve ese anhelo de que se multiplique todo lo que Dios hizo en nosotros por medio de esa transformación y ese conocimiento de Cristo, de Dios y de Cristo. Entonces, después de esa salutación, Pedro va a entrar, ¿no es cierto?, a hablar sobre este tema con más detalle. Y él va a explicar que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ese crecimiento espiritual. No necesitamos nada más. Está ya todo dicho y hecho. Tenemos las herramientas para hacerlo. ¿Y cuál es esa herramienta? Bueno, la herramienta es la palabra de Dios. Es el medio por el cual tenemos acceso a ese conocimiento, por el cual somos transformados. Y ese conocimiento no es solo teórico, sino es el conocimiento que va a transformar nuestra experiencia, nuestra vida, nuestra obediencia, ¿no? Entonces acá Pedro lo va a explicar cómo funciona esa dinámica más adelante, pero primero nos va a dar confianza en esas herramientas. Con el versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y paremos ahí un segundito, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La expresión, la primera, todo lo que tiene que ver con la vida, se refiere a esta vida física, a la vida natural. Todo lo que tiene que ver con todo lo que sucede en esta vida, todo lo que hago en esta vida, todas las relaciones que tengo en esta vida, todo eso fue ya provisto por Dios. ¿Cómo voy a ser transformado para que yo disfrute de su gracia en todos esos ámbitos? Todo lo que tiene que ver con la piedad. ¿Qué es piedad? Piedad tiene que ver con la medida en la que yo reflejo las virtudes de Dios, la medida en la que yo vivo la vida de Dios, en temor a Dios, reverente, esa es la piedad. Todo lo que tiene que ver con ese crecimiento y esa vida piadosa, ya lo tenemos. Entonces no es una cuestión de que faltan herramientas. La razón por la que todavía no estamos ahí es porque hay un proceso en el que eso se desarrolla. Y es porque tal vez nosotros no hemos avanzado suficiente en ese proceso. La razón por la que todavía estamos tropezando con las cosas de esta vida y viviendo, ¿no es cierto?, una vida que no refleja la gloria de Dios en la práctica, la razón por la que nuestra vida piadosa no es una vida que honra a Dios en todas sus formas, en la forma interna, ¿no es cierto? Nuestro temor a Dios no es como debería ser, es porque todavía estamos creciendo o porque todavía no estamos practicando lo que el Señor nos dio. Pero está todo ahí. Nos han sido dadas mediante el conocimiento. Acá está. No hay ninguna otra herramienta más que esta, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hay algo interesante, ¿no es cierto? Ahí el llamado de Dios a nuestra vida fue un llamado por su gloria y excelencia. Fue el haber visto la gloria de Dios, como lo dice Pablo también, ¿no es cierto?, en la faz de Jesucristo.
por haber visto la gloria de Dios, fue que obró en nosotros este llamado a esa vida que comparte esas mismas características. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, esa obra comenzó el día que nosotros vimos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Después miramos, ¿no es cierto?, hacia el futuro con la esperanza puesta en una promesa. ¿Cuál es la promesa? Ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Bueno, esto no significa que nosotros vamos a ser Dios. Nunca vamos a ser Dios. Somos criaturas. Pero Dios planeó algo glorioso para nosotros. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios lo creó con grandes virtudes que le permitían al hombre tener una relación íntima con él. Pero la salvación no nos lleva de vuelta al huerto, no nos lleva de vuelta a estar en la posición que Adán estuvo. La salvación tiene como fin lograr algo mucho más grandioso que lo que Adán jamás pudo vivir. No es solamente ser criaturas hechas a imagen de Dios, que se comunican con Dios, sino ser participantes de la naturaleza divina. Lo que Dios quiere es que seamos hijos de Dios. Hijos de Dios en el sentido más profundo, los genes de Dios en nosotros, todos sus atributos comunicables expresados en nuestra naturaleza frágil, en su máxima expresión. Eso es participar de la naturaleza divina. Eso es lo que Dios quiere. Él no está restaurando solamente un nuevo paraíso, Él nos está llevando a nosotros a ser como Él es. En todo lo que podemos ser como Él es. Hay cosas que no podemos ser como Él es, son sus atributos incomunicables. Él es Dios, Él es infinito, nosotros finitos, pero en todo lo que es comunicable, llegar a serlo. Y agrega algo más al final, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta búsqueda, esta esperanza, esto que está delante nuestro, que nos empuja a avanzar cada día, la esperanza de ser todo lo que Dios es lo máximo posible, está dándole la espalda a lo que no podemos ser más si esperamos ser lo que Dios es. Está dando la espalda a aquello de lo cual hemos huido. Esta expresión hemos huido habla de un evento pasado, concreto, puntual, ¿no es cierto?, pero que tiene un efecto presente. Huimos y por haber huido hoy vivimos como vivimos, ¿no? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Así es como vemos nosotros este mundo. Miramos el mundo del cual nosotros escapamos como un mundo de corrupción. No es el mundo que anhelamos, no es el mundo en el que al que queremos parecernos, es el mundo del cual escapamos. ¿Por qué escapamos? Escapamos porque estamos avanzando hacia esta esperanza. Y la corrupción de este mundo, fíjate, dice Pedro, está incentivada y gobernada y dirigida y es la razón por la que sucede, dice, es la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? No, son los deseos torcidos que hay en el corazón hoy. Cuando Dios nos creó, Él nos creó con deseos puros. El pecado entró y contaminó esos deseos. Y esos deseos ahora contaminados son la concupiscencia. Vos no puedes confiar en tus deseos. El mundo está como está por ser arrastrado por sus deseos. Tus deseos son engañosos. Los domina el viejo hombre. Tus deseos no son un buen parámetro para saber si sos espiritual o no espiritual. No son un buen parámetro para saber lo que tenés que hacer o no tenés que hacer. Tus deseos son los que gobiernan este mundo y este sistema y nosotros escapamos de eso. ¿Y qué es lo que nos gobierna a nosotros? El conocimiento. El conocimiento, la verdad nos dirige a nosotros, no los deseos. Una verdad a la cual nos hemos sujetado y es capaz de transformarnos por completo. Y esa verdad es nuestra única guía y nuestra única referencia. Y bueno, eso es lo que debe empujar nuestra vida espiritual. Bueno, vamos a parar ahí, se nos terminó la hora. La semana que viene vamos a avanzar más por esta lista y vamos a ver cómo Pedro nos guía en ese progreso.
cómo se avanza un paso a la vez hasta llegar a ser todo lo que Dios es y que podemos ser nosotros. Oramos y terminamos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por eh, lo que hemos disfrutado en esta mañana desde temprano, en cada clase. Sé que tú has estado hablando, ayudándonos a crecer, a ganar claridad en cuanto a nuestra vida y ministerio. Y ahora cerramos todo, Señor, mirándonos a nosotros mismos y pensando en esta prioridad en la que tenemos que enfocar nuestra vida, eh, ocuparnos de nuestra salvación, luchar contra nuestro pecado. Te pido, Señor, que nos des victoria. Te pido, Señor, que tu palabra que tú has puesto en nuestro corazón pueda llegar a nuestro oído y la abracemos y la creamos y la obedezcamos, Señor, y que esto transforme nuestra vida hasta que seamos como tú nos has llamado a ser. Te encomendamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.